¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, programa número 72 para toda la provincia a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y para el resto del país a través de forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy tenemos realmente un muy buen programa, 3 temas tratados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además el habitual qué pasó en la semana para recorrer las principales noticias, las más relevantes en el ámbito tributario. Rápidamente tengo que agradecer a la gente de La Perla por la vestimenta habitual y comenzar con el desarrollo del programa. Nuevamente lo tenemos aquí al doctor Félix Rolando, un amigo de la casa que prometió estar siempre en este año 2015 y hoy nos acompaña para presentar a modo de columna un fallo muy interesante referido al impuesto a los sellos que puede tener trascendencia y relevancia a nivel nacional. Un lujo nuevamente el doctor Félix Rolando en Fórum Jurídico Fiscal. Bueno, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fallo es Bolsa de Cereales con la provincia de Buenos Aires y se refiere a la resolución sobre una acción declarativa interpuesta por el contribuyente acerca de la multiplicidad de tasas que podrían ser aplicadas al impuesto de sellos. Si bien el fallo se refiere al impuesto de sellos y termina resolviendo de alguna manera cuál es la tasa aplicable en un caso que vamos a ver, lo interesante, lo importante de este fallo es la proyección que tienen otros impuestos, en particular el impuesto a los ingresos brutos. ¿Cómo se da esta cuestión? En la provincia de Buenos Aires, como quizás en otras jurisdicciones, se establecen alícuotas para el impuesto de sellos diversas. En realidad hay una forma para ciertos contratos residuales, la posibilidad de aplicar una alícuota diferencial, una alícuota menor, para determinados contratos que se registren en determinadas entidades y que esas entidades tengan una sede en la provincia de Buenos Aires. Es el caso típico de registrar un contrato en la bolsa, en este caso la bolsa de cereales, y en vez de pagar una alícuota general, se paga una alícuota en este caso del 0,5%. Bueno, así estaban dadas las cosas, la provincia de Buenos Aires hace una verificación a la bolsa de cereales y le detecta que estaba mal aplicada la alícuota. ¿Por qué? Porque los contratos, si bien estaban registrados en la entidad, bolsa de cereales que estaba autorizada, habían sido registrados en una delegación de la capital federal, que era el lugar, la sede principal. Con lo cual la provincia de Buenos Aires dice, como no lo registraste en la provincia, no te corresponde la alícuota diferencial. Entonces ahí la bolsa de cereales interpone una acción declarativa. Recordemos que la acción declarativa es para hacer cesar un estado de incertidumbre. O sea, la pregunta es, bueno, ¿qué alícuota hay que aplicar en definitiva? Y la Corte dicta inicialmente una medida cautelar obligando a la provincia de Buenos Aires a aplicar la alícuota diferencial. Y lo hace por 2 razones. La primera es porque sencillamente el Código Fiscal en ese año, que era el 2006, no decía que la alícuota diferencial iba a corresponder en la medida que se registrara o no en la provincia. Cosa que directamente, porque los hechos no se compadecieron con lo que decía el Código, correspondía igual a la alícuota diferencial. Pero más allá de eso, lo importante es que el fallo de la Corte va más allá y se refiere a lo que ocurre hoy en la legislación de la provincia de Buenos Aires, porque a partir de 2007 fue cambiado, donde la provincia de Buenos Aires hoy exige para aplicar la alícuota diferencial que el contrato se registre en alguna sede o delegación de la provincia, hay una vinculación física, digamos, para la alícuota diferencial. Y acá la Corte dice algo, y acá empieza la proyección a otros impuestos, es que este tipo de discriminación atenta contra el principio de igualdad y es irrazonable. Recordemos que el principio de igualdad es la base que establece la Constitución para el pago de los impuestos. Todos somos iguales ante la ley y como base o criterio de justicia para aplicar los impuestos. Y resulta arbitrario fijar el nivel de imposición a través de la alícuota en función al domicilio, en este caso de las personas, o que se registren los contratos. Es totalmente irrazonable, dice la Corte. Esto no significa, recuerda la Corte, que el principio de igualdad establezca la imposibilidad de hacer distingos, ¿no? El principio de igualdad simplemente es no establecer derechos, privilegios, excepciones a algunas personas excluyendo a otros, cuando están en las mismas circunstancias. Por supuesto que el principio de igualdad no significa la posibilidad de crear categorías o clases, siempre que no sean arbitrarias, que no sean de un carácter hostil o que no impliquen un indebido privilegio. Por eso siempre el principio de igualdad
cuando se establece el principio de igualdad, se delega en el Poder Legislativo una suerte de discrecionalidad para establecer las distintas categorías. Estamos acostumbrados a ver distintas categorías en el escenario tributario. Algunas rozan con el principio, digamos, con la afectación del principio de igualdad, pero no tienen justificación, pero ese es otro tema. De manera que la Corte entendió que el domicilio en el cual se registra un contrato no es un extremo suficiente o necesario para justificar un tratamiento diferencial. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la provincia de Buenos Aires, en este caso, no tengo nada contra la provincia de Buenos Aires, pero ¿por qué la provincia de Buenos Aires establece una alícuota si el contrato se registra en la provincia? Bueno, porque lo que busca de alguna manera es promover promover la actividad y el desarrollo en la propia provincia. La Corte señala esta intención como irrazonable. O sea, la intención de una jurisdicción de promover la actividad en la misma no justifica de ningún modo establecer estos criterios. El dictamen de la Procuradora Fiscal llega a la misma conclusión, o sea, inconstitucionalidad, pero a través de otra norma de la Constitución, del inciso 13 del artículo 75. Y si recordamos esa norma en la Constitución, prohíbe que las provincias regulen, o mejor dicho, delega exclusivamente a la Nación la posibilidad de regular el comercio entre las jurisdicciones o entre las provincias. Y evidentemente, cuando las provincias fijan distintas alícuotas según de dónde provengan el bien, la actividad o el registro del contrato, la Corte interpreta que esto es atentar contra el libre comercio entre las provincias, porque no están considerando como si se tratara de un solo territorio. Bueno, hay una serie de antecedentes, hay otro antecedente también en la Corte del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, con la misma conclusión. Ahora, ¿cuál es la importancia de este fallo? Que significa que la Corte está diciendo, insisto una vez más, la distinción de alícuotas aplicables en función al domicilio es irrazonable, no es constitucional. ¿Dónde podemos proyectar esto? En el actual impuesto sobre los ingresos brutos, que bien saben ustedes, las alícuotas se establecen en muchos casos en función al lugar donde está funcionando, por ejemplo, el establecimiento industrial. Y todas esas alícuotas diferenciales o tratamientos exentivos o gravados, depende del caso, ahora están en tela de juicio y significa de alguna manera una luz roja para las jurisdicciones. Y fíjense que la proyección ya llegó. El fallo que estoy comentando de la Corte Bolsa de Cereales es del 16 de diciembre de 2014 y hay otra causa en la Corte, la causa Harriet y Donnelly del 24 de febrero de este año, donde también se refiere a una acción declarativa y donde la Corte obliga a la provincia del Chaco a aplicar también la alícuota más baja para una empresa que tenía su sede en la ciudad de Buenos Aires, pero explotación en el Chaco. Como justamente en la normativa del Chaco no le correspondía una tasa más gravosa por tener su sede principal en la ciudad de Buenos Aires, y la Corte obligó a la provincia a aplicar la alícuota diferencial, obviamente hasta que se resolviera el fondo de la cuestión. Y hay así otros antecedentes: Hidroeléctrica El Chocón, Masud, Siderar, antecedentes que van todos en la misma línea. Entonces el punto es, habrá que ver los dos efectos que tiene este nuevo criterio de la Corte. Desde el lado de los contribuyentes afectados, aquellos que quieran interponer la acción declarativa para revisar su situación. Recordemos que la acción declarativa compete interponerla a aquel que se ve afectado en el presente con la situación y no tiene como propósito revisar cuestiones pasadas. Así que el fallo sirve, por un lado, para que los contribuyentes tomen nota y quieran rever su situación interponiendo la correspondiente acción a la Corte, pero también podría esperarse una consecuencia por el lado de las administraciones o por el lado, mejor dicho, de las legislaturas de cada provincia, al rever la posibilidad de hacer esta distinción de alícuotas o política tributaria diferente en función al distinto lugar de los bienes o de las personas que actúan. Ahí estaba entonces, pasó el doctor Félix Rolando, muy buena exposición, lo esperamos nuevamente seguramente en este año 2015. Pausa y seguimos con el programa.
Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, nuevo bloque, y es realmente muy importante porque tenemos a la doctora Teresa Gómez, que nuevamente engalana el programa con su presencia. Recuerden ustedes, en el programa anterior hemos hablado del artículo 204 del Código Procesal y la implicancia que tenía respecto a la responsabilidad de los contadores. Miren ustedes, ya hay una presentación judicial realizada con respecto a este inciso del artículo 204, así que, contador, lo vimos en Fórum previamente y ahora esto ya está judicializado, muy importante porque va a haber novedades en el futuro. En este caso, la doctora Teresa Gómez va a hablar de algo muy importante, orden de intervención. Atentos con esto, la vemos nuevamente a la doctora en Fórum Jurídico Fiscal. Estoy con ustedes para compartir un decisorio de la Cámara que creo que vale la pena tener en cuenta. ¿Por qué vale la pena tener en cuenta? Porque hace mucho tiempo que venimos hablando entre colegas de cómo debe la AFIP iniciar una inspección. La importancia de la documentación que se le entrega al contribuyente y que muchas veces, como asesor del contribuyente, nos es entregado a nosotros. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del formulario F8000, la tan conocida orden de intervención. Recordemos que cuando nuestro cliente tiene una inspección de la AFIP, lo primero que constatamos es si hay un F8000, una orden de intervención, si hay una notificación y si hay un requerimiento. Ese F8000 que es numerado lo debemos constatar en lo que se llama seguimiento de mis fiscalizaciones en la página de la AFIP. ¿Qué debe contener esa orden de intervención? Y destaco, colegas, no es orden de inspección, es orden de intervención, con lo cual estamos diciendo que un organismo público, nada más ni nada menos que la AFIP-DGI, ingresa en la intimidad fiscal de un contribuyente. Por ello, es orden de intervención, interviene en la fiscalidad del contribuyente. Esa orden de intervención debe contener todos los datos del contribuyente, los datos de los actuantes, inspector, supervisor y jefe de departamento que haya ordenado la inspección. Debe contener el periodo del que nos piden documentación y del que nos piden datos. Y va de suyo, debe contener el impuesto. Muchísimas situaciones hemos atravesado. Yo recuerdo, hace tiempo, venían órdenes de intervención que decía impuesto a las ganancias y afines. ¿Y qué es el impuesto a los afines? Uno suponía que querían documentación sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta, pero recuerden la precisión de este instrumento. El instrumento debe decirnos qué impuesto y qué periodo. ¿Qué hacemos después de eso? Regla mnemotécnica. Constatamos la orden de intervención con el requerimiento. Nos deben requerir sobre el mismo hecho imponible y sobre el mismo periodo que está en la orden de intervención. Por ello, si se abre una orden de intervención para la materia previsional, no pueden venir en el requerimiento a pedirnos gastos privados de uno de los directores. Esa es una tarea nuestra, es fundamental la constatación. ¿Qué antecedentes teníamos? La verdad que los antecedentes que teníamos eran del Tribunal Fiscal de la Nación. El último, Banca de Junín. Banca de Junín, que es el sucesor de Parabati, donde el doctor Urresti, con todas las palabras, nos decía cómo se abre una inspección. Por supuesto que entre lo que dice la jurisprudencia y el acontecer diario siempre hay un abismo. Y también, por supuesto, que el abismo es cruzado por un tablón que se mueve y que lo cruza el contador a cargo. Pero ahora la novedad es que la alzada del Tribunal Fiscal, léase la Honorable Cámara Nacional de Apelaciones, Contencioso Administrativo Federal, ha dictado un decisorio que vale la pena tener en cuenta. Servicios Paraná, SRL, a través de la Sala Tercera, el 7 de mayo del año 2015,
firmado por los magistrados Argento, Greco y Fernández. Me limito pura y exclusivamente a destacarles qué dijeron los jueces y que ustedes deben tener para responder cuando se intenta iniciar una inspección y esta inspección no está avalada por el F8000. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada y esta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. Tomado nada más ni nada menos que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2001 en el mes de febrero en autos, caso Baena Ricardo. Colegas, defender los derechos del contribuyente no es ocultar información. Defender los derechos del contribuyente no es ejercitar obstruccionismo. Defender los derechos del contribuyente implica que este contribuyente, este cliente, nuestro cliente, que está sometido a una inspección, goce del debido proceso adquirido. Derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a una resolución fundada en hechos y en derecho. Cómo se obtiene la información es también un derecho más del contribuyente. Gracias. Ahí estaba la doctora Teresa Gómez, muy buena producción desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy buen trabajo del doctor Ricardo Ferraro. Atentos, la inspección arranca o empieza con la orden de intervención y ahí hay que tener en cuenta impuestos, periodos, funcionarios intervinientes. Realmente una muy buena exposición de la doctora Teresa Gómez. Pausa y después estamos con qué pasó en la semana. En la continuidad del programa tenemos que agradecer al Consejo Profesional de Ciencias Económicas por su apoyo en cada uno de los programas. Vamos a estar la próxima semana con la contadora Patricia Orellana para hablar de la actualidad del Consejo, novedades muy importantes realmente. Ahora vamos con qué pasó en la semana. Luciana Abatedaga con las noticias relevantes en Fórum Jurídico Fiscal. Gracias Ramón Belli, como siempre aquí con noticias importantes en qué pasó en la semana. Vamos a compartir esta información y contarles que Tucumán resulta pionera en materia de prescripción. La delegación de facultades que los artículos 2532 y 2560 del Código Civil y Comercial efectúan con relación a las haciendas locales en cuanto a la estipulación de plazo de prescripción en materia tributaria ha generado preocupación en distintos sectores e incluso ha recibido el tilde de inconstitucionalidad. En este contexto, y acaso como una decisión para que marque un rumbo, la provincia de Tucumán acaba de reformar su código fiscal, receptando el plazo de prescripción según lo dispone el nuevo Código Civil y Comercial a nivel nacional. A través de la Ley 8.794, reformó el Código Fiscal, reemplazando la expresión Código Civil por Código Civil y Comercial y a la vez estableciendo que la prescripción de los tributos provinciales queda regulado en 5 años. Esta información compartíamos en el bloque de qué pasó en la semana. Pausa, ya venimos con más Fórum Jurídico Fiscal. El fallo que vamos a comentar hoy está referido a una solicitud de allanamiento solicitada por el fiscal en un juzgado penal tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El caso lo identifico por las iniciales, atento tratarse de una causa penal que está en trámite, así que es A.L. Sociedad Anónima. La causa se trataba de una investigación por una asociación ilícita en la cual se había detectado que una determinada empresa, en este caso AL, había sido usuaria de una de las empresas detectadas dentro del marco de la asociación ilícita. El fiscal solicita a la AFIP que ésta determine cuál es la deuda definitiva que tiene la usuaria, AL en este caso, para poder continuar la causa penal tributaria. Cuando AFIP hace el análisis de la causa, se encuentran con que esta empresa tenía 48
proveedores que figuraban en la base APOC. 48 proveedores que figuraban en la base APOC. Se lo informa al fiscal y el fiscal solicita el allanamiento a la empresa para recuperar o para obtener todas las pruebas tendientes a acreditar que estas 48 empresas que figuraban en la base APOC de la AFIP eran efectivamente empresas apócrifas. Lo interesante de este fallo de la doctora Strasia es que pone un severo límite a estos pedidos masivos que violan un principio constitucional de muchísimo valor en nuestro sistema, que es la inviolabilidad del domicilio. Para los que recuerdan, el artículo 18 de la Constitución Nacional textualmente dice: el domicilio es inviolable y una ley, como así también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Principio constitucional que muchas veces no tenemos en cuenta y que le asigna un valor superlativo a la intimidad, al derecho a la intimidad y al domicilio. En algunos fallos, para que ustedes tomen conciencia de la importancia del tema, en algunos fallos se ha citado una frase de un jurista inglés que hace ya más de 300 años, William Pitt, dijo: en la morada más humilde de los súbditos puede penetrar la lluvia porque su techo se derrumba, o los vientos que sus paredes no resisten. Pero el rey de Inglaterra, con todos sus ejércitos y con todo su poderío, no podría trasponer el umbral de esa mísera choza. Cito esta frase de William Pitt porque ha sido utilizada en varios fallos en la Argentina. El derecho a la inviolabilidad del domicilio tiene un peso superlativo en nuestro sistema jurídico. Por otro lado, la jueza, cuando recibe esto, deniega la orden de allanamiento por dos razones. Me voy a detener en las dos, pero quiero destacar algo que dice la jueza, que es que la base de APOC o de empresas apócrifas de AFIP se ha demostrado en muchísimas oportunidades como inconsistente. Por lo tanto, el hecho de que solamente figure en la base APOC no genera ninguna consecuencia desde el punto de vista penal hasta que no se pruebe por otros medios que esto es así. Esto se ha visto en múltiples causas en donde AFIP ha incorporado a empresas o personas en la base APOC por no contestar un requerimiento y por otros, o porque los números no reflejan operaciones reales, etcétera, etcétera, etcétera. La jueza pone en su justo lugar esta situación al decir que me digan que está en la base APOC no me significa nada. Prueben que efectivamente sea una empresa apócrifa y yo voy a ordenar la orden de allanamiento. Esto lo destaco y lo extiendo a un montón de situaciones que hoy estamos viéndose en inspecciones, en donde viene el inspector a una empresa que cumple correctamente la liquidación de sus impuestos y le dice: estas empresas no se las computamos o consideramos que son APOC. Entonces el contribuyente inspeccionado usualmente dice: pero si me está proveyendo todos los días, ¿cómo va a ser APOC? Entonces el inspector dice: bueno, pero sus números no reflejan una verdadera operación porque tiene paga poco IVA. Y esto quiero destacarlo porque se aplica en todas las situaciones. Estos son problemas entre la AFIP y mi proveedor que probablemente liquide mal sus impuestos. Esto no puede ser cargado al contribuyente inspeccionado que recibe la factura de un proveedor auténtico cumpliendo todos los requisitos que la ley y la AFIP establece. Entonces, extiendo los criterios de este fallo a la situación actual de las inspecciones, en donde los problemas con proveedores con números, llamémosle, desprolijos, no pueden ser imputados a el contribuyente. El segundo tema es el
tema relativo a cuál fue el argumento de la jueza. Me voy a permitir leerlos porque son particularmente esclarecedores. Dice la jueza que la facultad de disponer el allanamiento de un domicilio se encuentra supeditado a que se verifiquen una serie de exigencias mínimas que autoricen la emisión de la orden. En este sentido, se afirmó que parece necesario comprobar la existencia de una persecución penal concreta, un cierto grado de conocimiento sobre él, la probabilidad de que nos hallemos frente a un hecho punible y la necesidad de la medida para asegurar los elementos de prueba sobre la infracción, la persona del autor o del partícipe de él. Y tiene que ser fundada. En este caso, la jueza consideró que fundarlo solamente en la orden de allanamiento no alcanza. Tengan ustedes en cuenta, y creo que es interesante aclararlo, para ampliar lo que dije hace un ratito sobre el valor y la importancia de la inviolabilidad del domicilio en nuestro sistema. Nuestro Código Penal expresamente establece un delito, que es el delito de violación de domicilio, y habla de imponer una pena al funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina. Fíjense ustedes otro parámetro que es el Código Procesal Penal de la Nación. Ahí se establece en qué casos no es necesario una orden de allanamiento. Entonces dice que la policía, no cualquier ente, sino la policía, cuando hay incendio, explosión o estrago con amenaza a la vida de los habitantes, en los casos de denuncias que personas entran con indicios manifiestos de cometer ilícitos, la persecución de imputados de delitos. ¿Qué quiere decir esto? Un chorrito va corriendo perseguido por la policía, se tira por la ventana, el policía se tira por la ventana también. Y voces que indican la comisión del delito o socorro. Como verán ustedes, los inspectores buscando evasores no figuran dentro de las autorizaciones que establece el Código Procesal Penal. Entonces, volviendo y como para resumir, para que la AFIP pueda lograr una orden de allanamiento, hace falta que exista por lo menos indicios ciertos de la comisión de un delito, que exista fundamento por parte del juez entre ese allanamiento y el fundamento, y podemos concluir, creo que válidamente, que en una simple inspección frente a la negativa de un contribuyente o frente a la demora del contribuyente en suministrar información, en ningún caso procederá una orden de allanamiento. Pasó un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal, muy buena exposición del doctor Horacio Cardoso, contador penal. Hemos tenido allanamiento, herramientas muy importantes realmente para los colegas, también inspección y orden de intervención, es decir, algo que queríamos compartir por su importancia. Gracias a la doctora Teresa Gómez, gracias al doctor Félix Rolando y también reciente al doctor Horacio Cardoso. Nos vamos con la música habitual del programa y la frase a cargo del contador Ramón Eduardo Pena. Me despido, nos vemos la próxima semana en un nuevo Fórum Jurídico Fiscal.